Para resolver un sistema de desigualdades lineales, queremos graficar la región que contiene los pares ordenados o los valores x e y que satisfacerán ambas desigualdades. Para hacer esto, grafaremos y sombraremos la primera desigualdad, y luego grafaremos y sombrará la segunda desigualdad, y luego determinar la región de doble sombra. Desde ambas de estas desigualdades están en forma de descenso-intercepto o la forma y igual 1010 más b. Podemos graficar ambas líneas límite identificando la pendiente OM y el intercepto B. Así que para la primera desigualdad lineal, necesitamos reconocer que porque este símbolo es mayor, no mayor o igual, será una línea limitada baja y la pendiente es igual a -6 o -6 1. Y el intercepti es igual a -2. Así que esta es suficiente información para graficar la línea limítrofe. Así que trazaré -2 en el eje Y, que está aquí, y luego aviso si bajamos 6 unidades y una unidad correcta, estamos realmente fuera del gráfico proporcionado. Entonces, si quisiéramos, podríamos escribir la pendiente como +6 -1. Estas dos fracciones son equivalentes, así que de esta forma subiremos 6 unidades y luego dejamos una unidad. Así que nuestra línea de límite pasada pasa a través de estos dos puntos. ¿Y por qué dice S6x? 2, vamos a la sombra por encima de la línea, que en este caso se parece más correcto. En lugar de sombrear, voy a dibujar flechas para indicar qué región, porque recuerda estamos buscando la región de doble sombra. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos seleccionar un punto de prueba para determinar qué lado a la sombra también. Por ejemplo, seleccionamos el origen, que tiene coordenadas. Aviso como tendríamos 0 mayor que -2, lo cual es verdad, lo que nos dice que también se sombre en este lado. Ahora para la segunda línea, porque el símbolo de desigualdad es menor o igual. La línea límite va a ser sólida. La pendiente es igual a +2 3, y el intercepti es igual a +2. Así que trazaremos +2 en el eje, y aquí y luego desde aquí iremos hacia arriba 2 y hacia la derecha 3. Arriba 2, hacia la derecha 3 estaría aquí, y de nuevo ahora vamos a hacer una línea sólida que pasa a través de estos dos puntos. Y otra vez porque dice que es menor o igual a, queremos sombrar por debajo de esta línea, que sería este lado aquí. Entonces, la solución a este sistema de desigualdades lineales sería la región sombreada dos veces. Tenga en cuenta otra vez cómo estamos sombrando bajo la línea roja, y arriba o hacia la derecha de la línea azul. Así que esta región aquí es la región de doble sombra, que significa cualquier par ordenado en esta región satisfacerá ambas de las desigualdades. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.